Buenos días, muchachos. Por favor, silenciar los micrófonos. Por favor, me van silenciando los micrófonos, por favor. Listo, 16 personas. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más, que mientras se conectan los demás, porque tuve problemas en iniciar mi sesión, razón por la cual ustedes también están hasta ahora entrando al campus. ¿Ya? Bueno, acá ya está, admitir. Pero un momento. En 2 minutos más y empezamos. Son las 9:20, 9:22. Voy a silenciar. Buenos días, profesor. Bueno, entonces vamos a dar continuidad con la charla sobre contrato de arrendamiento que estamos. Recordemos, muchachos, entonces que estamos viendo las reglas propias del arrendamiento netamente comercial para pasar posteriormente al arrendamiento habitacional. Entonces, nosotros ya habíamos visto la clase pasada en forma de recuento para que podamos unirla a la clase de hoy. Regálame un segundo, ¿no? Un segundo. Me he llevado los libros para otro lado. Bueno, nosotros en la clase anterior vimos el derecho de renovación del contrato. Renovación del contrato de arrendamiento comercial. Dentro de esta renovación el derecho de renovación de contrato de arrendamiento comercial, nosotros también dijimos algunos aspectos. Primero que todo, que teníamos que tener muy en claro qué era renovar y qué era prorrogar, que eran dos situaciones completamente diferentes, ya que la prórroga únicamente se da cuando las partes guardan silencio respecto a la continuidad del contrato de arrendamiento y simplemente por el tiempo el contrato se
prorroga automáticamente, continuando con las mismas condiciones, con las mismas reglas pactadas, con las mismas obligaciones, con el mismo canon de arrendamiento. Es decir, lo único que se hace durante la prórroga es ampliar el término de duración del contrato inicial. Mientras que cuando hablábamos de renovación del contrato, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, que hablamos la clase pasada, pero nos sirve para el día de hoy, hablamos que implica necesariamente un cambio de las condiciones convirtiéndose en un nuevo contrato. De tal suerte que cuando el comerciante cumple por lo menos 2 años ininterrumpidamente sobre el mismo establecimiento de comercio o inmueble donde desarrolle su objeto comercial, inmediatamente podemos decir que estamos en la regla establecida en el artículo 518 del Código de Comercio. Es decir, que automáticamente él tiene derecho a que se le renueve su contrato. Renueve, es decir, que se le haga un nuevo contrato, que pueda continuar con su ejercicio comercial al interior del mismo, que pueda continuar ejerciendo todas las funciones de comercio al interior de ese local comercial. Excepto, y veríamos 3 excepciones fundamentales. Pues obviamente, la primera excepción, digámoslo como tal, no es una excepción, sino que es lo lógico. El comerciante que no lleve 2 años continuos sobre el mismo establecimiento de comercio, ejerciendo labores de comercio, pues no tendrá derecho a una renovación automática del contrato. Eso desde ya, porque el mismo artículo dice que para poder tener derecho a la renovación debe tener los 2 años consecutivos. Pero si tiene ya los 2 años continuos sobre el mismo inmueble desarrollando actividades de comercio, entonces el mismo no se le renovará el contrato en los siguientes casos. Dijimos que el primero era por el incumplimiento. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales o legales que se hayan pactado al interior del contrato de arrendamiento. Obviamente no tiene ningún derecho. 2, porque el arrendador necesite el inmueble para su habitación o para su propio negocio, que nosotros hablamos que tenía que ser un negocio sustancialmente diferente. No en el entendido del género, sino de la especie. Le ponían el ejemplo de un local que solamente puede ser destinado para comidas, porque por ejemplo está ubicado en un centro en la plazoleta de comidas, motivo por el cual para lo único que puede servir ese local comercial es para comida. Pero cuando hablábamos de que no se podía poner un negocio sustancialmente similar al que tenía ya nuestro arrendatario, hablábamos era de la especie. Y entonces decíamos, si por ejemplo era el caso de Cocorico, creo que fue el ejemplo que pusimos, si yo desahucio a los señores de Cocorico porque yo, Julio, dueño del local comercial, voy a poner un restaurante, yo no puedo poner una pollería. Puedo poner carne asada, puedo poner hamburguesas, puedo poner lo que quiera, menos pollo. El código nunca dijo en cuánto tiempo, pero jurisprudencialmente se ha entendido que esta obligación se puede prorrogar hasta por 2 años desde que se termine el contrato de arrendamiento, porque se supone que en estos 2 años ya los clientes asiduos de ese local entenderán que si ponen un nuevo negocio, ya no era donde ellos iban y se ha olvidado la recordación que tenía ese local respecto de la actividad principal que desarrollaba. Y la tercera, que posibilidad de que no se le prorrogue automáticamente el contrato de arrendamiento, decíamos era que el inmueble tenga que ser reparado, reconstruido
y que las obras sean imposibles de realizar con los arrendatarios operando. Pues obviamente, si ya el local estaba amenazando ruina, si el local necesita hacerse algunos arreglos muy importantes que requieran sellarlo completamente, poníamos el ejemplo de la renovación de los locales comerciales que ya eran edificios muy antiguos y queremos poner ventanas de puerta a puerta, queremos poner iluminaciones especiales para hacerlo más atractivo, pues obviamente se necesita terminar el contrato de arrendamiento. Pero dijimos que tuviéramos mucho cuidado dentro de esta causal con un temita que vamos a ver el día de hoy, que es la prelación del anterior arrendatario. No estoy escribiendo. Bueno, la prelación del anterior arrendatario, de momento les digo dónde está exactamente. Este es el código que sí me sirve, el código de comercio. El artículo 521 le dijimos que tocaba tener en cuenta, porque ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es un derechito especial que se llama la prelación del anterior arrendatario de los locales que han sido reconstruidos, pero ya lo vamos a ver con su respectiva calma. Ahora, cualquiera que sean los inconvenientes que obliguen a ustedes como arrendadores a dar terminación, a darle fin al contrato de arrendamiento, cualquiera de estos que den, obviamente, estos dan es terminación del contrato de arrendamiento, del contrato, tendrán que ser comunicados directamente al arrendatario mediante correo certificado bajo un proceso, digamos, que nos toca obligatoriamente hacer a nosotros como arrendadores, que se llama el desahucio. Entonces, ¿cómo opera el famoso desahucio? Las reglas del desahucio están en el artículo 520. Listo, muchachos. Entonces tengan muy en cuenta lo siguiente. Si ustedes tienen un local comercial o una bodega o una oficina o una casa sobre la cual se haya constituido un contrato comercial y tengan un arrendatario que lleve más de 2 años ejerciendo su actividad de comercio ininterrumpidamente, el señor arrendatario tendrá derecho que se le renueve automáticamente el contrato de arrendamiento. Esto quiere decir que cada año que vaya pasando, ustedes podrán variar las condiciones particulares de ese contrato de arrendamiento y podrán aumentar el canon de arrendamiento. Excepto en las 3 circunstancias que nos determina el artículo 518 del Código Civil. Es decir, cuando la parte incumple el contrato de arrendamiento en cualquiera de las partes, cuando el arrendador necesita el inmueble para su propia habitación o para su propio negocio, o cuando el inmueble tenga que ser reparado, reconstruido y que las obras sea imposible realizar con los arrendatarios allá adentro. Entonces, el proceso del desahucio del artículo 520 únicamente se va a utilizar para las causales 2 y 3. ¿Por qué no se aplica para la causal número 1? ¿Por qué? Por una simple razón. Si un arrendatario está siendo incumplido
dentro de las obligaciones contenidas al interior del contrato de arrendamiento, por ejemplo, no paga el canon, por ejemplo, lo paga incumplidamente, no lo paga completo, por ejemplo, le está dando un uso inadecuado al local comercial y está realizando allí actividades que no son propias de, que no son propias del contrato de arrendamiento. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Inmediatamente iniciar el proceso especial de restitución de inmueble arrendado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tal? Pongamos, eso se pondría, o sea, ponemos en el absurdo que si su arrendatario no les está cumpliendo el contrato de arrendamiento, no les está pagando los cánones adecuadamente, está destruyendo el inmueble, está haciendo lo que quiera con el mismo, que ustedes tengan que hacerle un desahucio con 6 meses de anticipación manifestándole que a partir del próximo año no va a no se le va a renovar el contrato de arrendamiento toda vez que ha sido un incumplido. No. Ustedes inmediatamente y sin previo aviso, inmediatamente tienen que acudir ante el juez competente dependiendo la cuantía y la ubicación del inmueble e iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado. Quedamos que yo les voy a encimar esa clase sobre el proceso, porque no la vieron todos, ya que no alcanzaron, me decían ustedes, a ver el procedimiento de restitución de inmueble arrendado, y yo les decía que era fundamental. Y se van a dar cuenta cuando estén en consultorio jurídico, la cantidad de casos que les van a llegar de restituciones de inmueble arrendado. Es impresionante. Entonces, si su arrendatario incumplió, inmediatamente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. Punto. Punto. No tienen nada más que hacer. Que acá llegaron 2 más, no me dejan concentrar. Admitir. Creo que ya los admití. Admitir. Salomón Hernández, que llega tarde. Bueno. Un segundo. Bueno. ¿Es el mío o el suyo? Mejor dicho, no le digo que me interrumpen por todos lados. Bueno, muchachos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no van a renovar el contrato de arrendamiento porque se da la causal 2 o la causal 3? Es decir, ustedes como arrendadores han decidido retomar el inmueble para vivir dentro de él. Por ejemplo, miremos las casas que están siendo alquiladas para poner oficinas administrativas de empresas o para poner restaurantes o para poner colegios. Ustedes pueden decir, quiero mi casa de nuevo y me voy a ir a vivir a mi casa. O ustedes quieren retomar su inmueble porque quieren poner un negocio. Entonces, ustedes dicen, no, es que siempre me ha gustado la floristería y quiero poner una floristería en mi local. Y ese local lo tengo arrendado hace 5 años, entonces lo quiero para mí. O, en el caso de la tercera causal, que el inmueble tenga que ser reconstruido como tal. Entonces, muchachos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Para la causal 2 y 3, ustedes tienen que aplicar el proceso establecido en el artículo 520 del Código de Comercio. Es decir, tienen que hacer un desahucio. El artículo 520 dice que en los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario no con menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo tiempo del contrato inicial. Se exceptúa lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad judicial. Entonces, el desahucio es
el instrumento idóneo por medio del cual nosotros le comunicamos a nuestro arrendatario que no es nuestro deseo y nuestra intención continuar con la vigencia del contrato de arrendamiento. Y no obstante, que él tiene el derecho que el mismo sea renovado automáticamente en virtud del artículo 518, nosotros les ponemos por escrito un motivo legal y válido por medio del cual el contrato va a terminarse. ¿Qué reglas deben de tener este desahucio como tal para que sea válido? Les vamos a hacer como una tablita de qué se requiere para que sea válido el desahucio. Entonces, primero que todo, podemos decir que para que el desahucio sea válido, debe fundarse en causal 2 o 3 del 518. Muchachos, deben de tener mucho cuidado en esto, pero muchísimo cuidado, porque la causal que ustedes aleguen en el momento de realizar el desahucio, después no la pueden cambiar. Si ustedes le dicen a su arrendatario que ustedes necesitan el local comercial para poner un negocio propio de ustedes y los señores le entregan el inmueble y resulta que usted se fue a vivir allí o se lo arrendó a otra persona, ya no puede alegar ninguna otra causal ante el juez cuando estén mirando la terminación sin justa causa del contrato de arrendamiento. Lo que ustedes digan en el desahucio no se puede modificar. Debe fundarse entonces en causal 2 o 3 del 218. La segunda regla que debe tener el desahucio es que debe ser por escrito y enviado por correo certificado. No lo dice la norma. La norma no dice que el aviso tiene que ser entregado, el aviso de desahucio tiene que ser entregado por una oficina de correo certificado. Pero ¿de qué otra forma ustedes pueden probarle al juez que ustedes mandaron el desahucio dentro de los 6 meses anteriores de la terminación del contrato? De pronto dicen, ah, sí, a mí me llegó acá una cosita por debajo de la puerta, pero esa me la entregaron un mes antes de que se terminara el contrato. Razón por la cual no cumple la tercera condición. La tercera condición del desahucio es que debe ser entregado 6 meses antes de la terminación del contrato. Y esto es importantísimo, este efecto temporal, porque nosotros no podemos hablar que el desahucio tenga que ser enviado 6 meses antes de la terminación del contrato. Es entregado. Esto quiere decir que para todos los efectos legales ustedes tienen que ir a la oficina de correo antes de los 6 meses. Y la oficina de correo tiene que entregarlo en las manos del arrendatario antes de los 6 meses. ¿Sí? Porque ese es el término que se consideró apropiado para que el arrendatario comerciante pueda volver a conseguir un local comercial que le satisfagan todas sus obligaciones. Es el término prudencial que la ley considera que el arrendatario comerciante pueda avisarle a todos sus clientes que se mudó de lugar. Es el término suficiente en que él puede conseguir un local y readecuarlo para sus usos.
como tal, motivo por el cual ese es el término que nosotros tenemos que tener completamente siempre de acuerdo para poderle hacer la notificación. Ahora, ¿a dónde se le notificará? Por eso es que yo les decía a ustedes que es importantísimo que al interior del contrato de arrendamiento, que siempre lo tenemos que hacer por escrito por cuestiones netamente probatorias y legales, aunque puede ser verbal, pero yo les aconsejo siempre por escrito, debe existir un capitulito especial en donde se hable de notificaciones y notificaciones judiciales, en el cual quede claramente en qué dirección va a recibir las notificaciones como tal, para que se entienda debidamente entregados estos desahucios, porque puede suceder el caso que el comerciante se niegue a recibir los correos certificados. ¿Y ustedes cómo hacen para demostrarle al juez que ustedes trataron de notificarlo? Ahí sí les toca ser a ustedes completamente ingeniosos para lograr entregar ese correo certificado. ¿Por qué? Hagan de cuenta que tienen una persona de estas, un arrendatario de estos que son bien mañosos y no quiera recibir el desahucio como tal, que se manda por correo certificado. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues bueno, se aplica para analogía las normas propias del Código General del Proceso respecto de la entrega de los correos certificados para las notificaciones personales, en el entendido que si es un inmueble que está bajo propiedad horizontal y no quiere recibirlo directamente el arrendatario, ustedes podrán entregarlo, bien sea en la oficina de portería donde radiquen todas las notificaciones o en la oficina de administración del edificio. Se entiende que una vez que lo haya recibido el respectivo administrador o la oficina que el edificio o que el centro comercial tenga destinado para recepción de documentos, se entiende que a partir de ahí el proceso de notificación lo tiene que hacer es la administración de la copropiedad horizontal. Entonces ustedes ahí se salvan. También puede ser entregado a cualquiera de los empleados del establecimiento de comercio, cualquier persona que lo reciba a nombre del arrendatario. Ya es problema del empleado que se la entregue o no se la entregue a su arrendatario. Pero de todas formas traten de ser extensivos en la forma de notificar. Si, por ejemplo, ustedes en el acápite correspondiente a notificaciones del arrendatario pusieron dirección del local comercial, dirección de la casa del arrendatario, pusieron teléfonos del arrendatario, correo electrónico del arrendatario y, por ejemplo, teléfonos de coarrendatario o del fiador o de las personas de referencia que pueden dar buena fe que el señor es una persona buena para poder entregar nosotros un local en arrendamiento, pues mándenle las notificaciones a todas. Sí, correo certificado, paguen tanto el de la ubicación de la casa de él como el del local comercial. Que los correos electrónicos, manden correos electrónicos e impriman inmediatamente que ahí aparece la fecha y hora en que salen. Que tienen los teléfonos, mándenle WhatsApp, mándenle mensajes de texto. Es decir, inunden a su arrendatario por todos lados de mensajes, pero lo importante es que le puedan transmitir mediante una forma escrita, que es la intención de ustedes dar por terminado el contrato de arrendamiento y que el local comercial tiene que ser entregado una vez se termine el presente contrato de arrendamiento. Si ustedes hacen el desahucio en esa debida forma, pues obviamente ustedes no tendrán ningún inconveniente para que se pueda lanzar a estas personas si no quieren cumplir con la entrega del inmueble. Porque ¿qué pasa entonces, muchachos, si ustedes como comerciantes, arrendatarios, y les llegó el desahucio dentro de 6 meses anteriores a la terminación del contrato, por lo menos con 6 meses, como dice el código, y ustedes no quieren entregar el local comercial? Ustedes se niegan. Pues bueno, el artículo 519 establece las reglas
sobre las diferencias sobre la renovación. Es decir, en este entredicho, nosotros ya digamos que ya hemos constatado la causal, hemos enviado el desahucio y no quieren entregar, no entregan. Y si no llegan a entregar, entonces, obviamente, existen dos posibilidades como tal. Digamos que está recta la línea ahí. ¿Mm? Dos posibilidades que no las da el artículo 519. El artículo 519 del Código de Comercio establece que las diferencias concurren entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán mediante un proceso verbal y con intervención en peritos en el evento en que sea necesario. ¿Mm? Entonces el 519 digamos que nos abre la posibilidad a dos tipos de procesos como tal. El primero de ellos, digamos, vamos a hacer acá un vértice, acá y acá. El primero de ellos es, ¿qué pasa si no se entrega? Si no se entrega el inmueble, simplemente el arrendatario no quiso entregar. Entonces tenemos que iniciar un proceso verbal sumario que es el de, acá en este caso si no se entrega, es el de la restitución de inmueble. ¿Sí? Arrendado. Si no entregan el local, inician ustedes como arrendadores inmediatamente la restitución de inmueble arrendado. Si ustedes como arrendatarios consideran que no han sido debidamente bien desahuciados para terminar el contrato de arrendamiento y ustedes consideran que los que quieren continuar dentro del inmueble porque tienen derecho a permanecer al interior del mismo, tienen que iniciar el proceso de que habla el 519, que es un proceso verbal, un proceso verbal, como lo establece el 519, en el medio del cual ustedes tienen que decirle al señor juez, lo que pasa es que yo soy arrendatario de un local comercial, yo he estado por más de 2 años dentro de ese establecimiento del comercio, ahora resulta que mi arrendador injustamente me está enviando un desahucio manifestándome que yo me tengo que salir, que porque yo... porque digamos que el local tiene que ser reconstruido, cuando realmente si ustedes se dan cuenta al interior del inmueble, el inmueble no tiene ninguna deficiencia ni estructural, ni física, ni de salubridad. El local es apto para la actividad comercial que yo estoy desarrollando y es más, yo como arrendatario le he hecho los arreglos locativos, lo tengo bien pintadito, bien limpiecito, las cosas bien instaladas y me sirve para el restaurante que yo tengo, por ejemplo. Entonces, a través de este proceso verbal, ahí dice que es con intervención de peritos, otra disonancia entre las legislaciones, ¿sí? Ese proceso verbal con peritos. Entonces, en ese evento, yo le debería pedir al juez, señor juez, nombre unos peritos de la lista auxiliares de administración de justicia para que evalúen que la causal que él está pidiendo no es válida, toda vez que el local comercial no se encuentra en con ningún inconveniente respecto de que se tenga que ser renovado, o que tenga que ser demolido, o que tenga que ser reconstruido. ¿No? Y digo que es una disonancia porque nosotros ya no podemos pedir peritos al interior de los procesos. Recordemos que la carga de la prueba varió y desde que está el Código General del Proceso tenemos que entender que todas estas normas sustanciales se tienen que adecuar a las normas procesales, motivo por el cual si ustedes van a iniciar el proceso que establece el artículo 519, inmediatamente ustedes lo que tienen que hacer es llegar con su dictamen pericial.
En este evento sería un perito, por decir algo, si lo que se está argumentando es que tiene una humedad gigante del local comercial que está afectando la estructura, que hay moho, que eso no es salubre para el negocio de comidas. Un perito especializado en impermeabilizaciones. Ustedes pueden hacer estudios de laboratorio en una cosa de microbiología, tomar las muestras del supuesto moho, llevar todas las pruebas ante el juez para poder demostrar que la causal a través de la cual ustedes le están terminando el contrato no es válida. Eso ustedes lo pueden hacer anticipadamente. Es decir, ustedes como arrendatarios se defienden antes que los ataquen. Pero si ustedes no iniciaron el proceso con anterioridad, sino que ustedes se quedaron dormidos y de pronto les llega la notificación del juzgado en el cual están manifestando que su arrendador les inició un proceso de restitución de inmueble arrendado porque ustedes no entregaron el local comercial, no obstante haber sido desahuciados de acuerdo al artículo 520 del Código de Comercio, pues ustedes pueden proponer como la excepción correspondiente de la regla del 520. Es decir, el desahucio no es válido porque la causal no es válida. Y ahí ustedes pueden poner su dictamen pericial. Pero les aconsejo que lo hagan anticipadamente. No dejen que les inicien el proceso de restitución de inmueble arrendado, sino inicien ustedes su proceso verbal, para que sean ustedes los que detengan la injusta agresión de terminación del contrato correspondiente. El 520 también se puede emplear para las desavenencias que existan entre arrendador y arrendatario, no sobre la renovación del contrato como tal, porque el contrato digamos que se va a renovar, sino con respecto a lograr establecer el valor de la renta del nuevo contrato. ¿Sí? Listo, se renovó el contrato, dejaron vencer los 6 meses y no se hizo desahucio. Hay una renovación automática de contrato, pero resulta entonces que no, que esa renovación automática del contrato que se va a realizar, no estamos de acuerdo en el canon de arrendamiento, porque yo como arrendador quiero subirle un 15% y el arrendatario considera que es mucho, que se debería hacer un 10%, motivo por el cual el arrendador o el arrendatario pueden valerse del artículo 519 y plantear un proceso verbal para poder eh, arreglar las diferencias que se tienen sobre la renovación. Si ustedes leen 519, habla de eso, de cómo se subsanan todas las diferencias con respecto a los trámites de la renovación del contrato. Listo. Eso es lo relacionado con el desahucio. Los requisitos del desahucio para que sea legalmente realizado, las implicaciones del mismo y la terminación del contrato con respecto del desahucio como tal. Ahora, recuerdan que yo les dije que tuvieran especial cuidado. Se me borró todo. Yo quería solamente era borrarlo de acá abajo. ¿Sí se podrá? No, se borra todo. Yo les dije que tuvieran especial cuidado con el artículo 521. ¿Sí? Entonces vamos a ver el 521. El artículo 521 del Código de Comercio es aplicable a la causal tercera del artículo 518. ¿Cuál era la causal tercera del artículo 318? Que el arrendatario podría dar por terminado el contrato de arrendamiento sin que se le renueve automáticamente el contrato al comerciante cuando el inmueble tenga que ser reconstruido o reparado con obras imposibles de ejecutar sin que se le entregue el local comercial al arrendatario para poder realizar esas mejoras necesarias. Entonces, el 510. Profe, ¿Ah? ¿Quién me está pidiendo la palabra? Juan Guillermo. profe, sí, qué pena con su merced interrumpirlo.
Lo que pasa es que tengo una pregunta, es que no entendí muy bien el proceso ese que su merced dice que del 519 sirve para el desahucio y además para pues como solucionar los inconvenientes de la renovación del contrato que tengan entre arrendador y arrendatario, ¿fue lo que su merced dijo? Bueno, sí, no, Juan Guillermo. Primero que todo, ese contrato, ese proceso verbal especial sirve sirve para todas las desavenencias que existan entre el arrendador y el arrendatario respecto de de todas las situaciones del nuevo contrato que se va a firmar por la renovación. Por eso se habla de diferencias sobre la renovación del contrato. También sirve, o sea, en ese ejemplo, Juan Guillermo, era por cuando ponemos el típico caso de que no están de acuerdo de cuánto va a incrementarse el valor de la renta comercial. Por una clase anterior yo les decía que el Código de Comercio no establece en los topes máximos ni mínimos del canon de arrendamiento. El comerciante los puede subir indiferentemente y generalmente lo que se establece en la práctica o en la costumbre comercial es que los comerciantes están subiendo aproximadamente un 10% el valor del canon de arrendamiento y a veces hasta el 15 o hasta el 20, pero generalmente suben el 10, pero no es una norma. Ellos lo hacen porque están acostumbrados así. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con el aumento del canon de arrendamiento en un 20% que les quiere imponer su arrendador, ustedes pueden acudir al artículo 519, iniciar un proceso de regulación de canon de arrendamiento. ¿Mm? En el cual intervienen peritos. En este caso, los peritos tendrían que hacer un estudio comparativo de los locales similares o de las oficinas similares o de las bodegas similares para saber si ustedes están pagando mucho o más arriendo del que deberían de estar pagando o menos arriendo. ¿Mm? Entonces, en ese caso, usted puede acudir al artículo 519. También les decía que en el evento del arrendatario considere que la causal de desahucio que le están imponiendo no es adecuada porque se está diciendo mentiras por parte del arrendador para sacar a su arrendatario, ustedes como arrendatarios pueden acudir al proceso verbal con intervención de peritos para lograr demostrar que es falso lo que les está diciendo. Por eso les puse el ejemplo de que usted le hayan desahuciado diciéndole que el local tiene que ser renovado porque tiene una filtración de agua que está produciendo debilitamiento de las vigas y además de moho y es insalubre para la actividad de restaurante que usted tiene como arrendatario. Entonces usted puede acudir con sus peritos ante el juez y decirle, mire, me están desahuciando son 6 meses de anticipación. Sí, señor, yo recibí el desahucio, pero la causal que me están diciendo es falsa. Porque no se puede ver en ninguna parte que efectivamente mi contraparte, quiera iniciar un proceso. Ya te voy a usar la palabra, alguien me pidió la palabra, pero no leí el nombre. Por ejemplo, que dijeron que iban a... Profe, Sí, regálame un segundo. Por ejemplo, que dijeron que iban a reconstruir y no se muestra que existan planos de la reconstrucción, no me muestran a mí como arrendatario que existen las licencias en planeación municipal, que tengan un plano aprobado por la curaduría, etcétera. Que la administración del edificio o la administración del centro comercial les haya dado permiso para hacer las diferentes remodelaciones. Es decir, solamente están anunciando que van a remodelar, pero no han hecho nada. Entonces yo no tengo por qué entregar mi local comercial, porque me están abusando de esa causal para poder terminar mi contrato de arrendamiento y sacarme. ¿Quién estaba pidiendo el uso de la palabra? sí, profe, yo, Juliana. Cuéntame, Juliana. Profe, es que, qué pena interrumpirte, es que te había solicitado el uso de la palabra a través del chat. Es que tengo una pregunta. Conforme a las excepciones del derecho, pues de la renovación que tiene, en cuanto al numeral 2, cuando dice que no podrá el arrendador poner una empresa que sea sustancialmente parecida a la que tenía el arrendatario, digamos en caso de que, bueno, se haga el desahucio
todo normal. Y ya después de que, bueno, se entregue por parte del arrendatario del local comercial y el arrendador ponga una empresa con, digamos, las mismas características, ¿qué acciones tendrá el arrendatario para emprender en contra del arrendador? Ujú. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que es la acción establecida en el 522, que son las acciones indemnizatorias al arrendatario. Cuando se logre verificar que la causal esbozada en el desahucio no era la válida. Pero eso lo vemos ahorita después del derecho de preferencia, que es todo el procedimiento para indemnizar. ¿Qué acciones tiene? Y es carísimo además. Listo, muchachos. Entonces, les dije que tuviéramos en cuenta el artículo 521, que es aplicable la causal tercera del artículo 518. El artículo 521 habla de la preferencia de los anteriores arrendatarios. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera en igualdad de circunstancias a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o la nueva edificación sin la obligación de pagar primas o valores especiales distintos del canon de arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recordemos que la causal tercera, el artículo 518, le daba la potestad al señor arrendatario de terminar el contrato de arrendamiento al comerciante arrendador cuando el local comercial se necesitaba reparar, remodelar, reconstruir, cambiarle la forma. Por ejemplo, que fuera un local grandísimo y voy a hacer dos locales más chiquitos. O que son los tres locales grandes y quiero hacer uno solo. Entonces lo remodelo completamente. Lo que pasa es que recordemos que el arrendatario es la parte débil de la relación contractual. Razón por la cual nosotros siempre tenemos que facilitarle a él la posibilidad de que vuelva a retomar su negocio y que pueda tener un establecimiento de comercio. Y por esa razón se establece en el artículo 521 que el comerciante que fue desahuciado en virtud de la causal tercera del artículo 518 tiene un derecho, que es el derecho de preferencia de anteriores arrendatarios. Quiere decir que en el evento en que se reconstruya, en el momento que se repare, que se haga una nueva edificación sobre el local comercial o el inmueble que él tenía, el arrendatario anterior tiene prelación frente a otros arrendatarios para que le entreguen en renta el mismo local comercial o los locales comerciales nuevos que se hayan instalado al interior de este inmueble. Por ejemplo, digamos que existe una casa comercial. Al interior de esas casas comerciales existe un local. El local hubo necesidad de cambiarle el techo, motivo por el cual se terminó el contrato de arrendamiento porque tocaba remodelarlo y la obra no se podía hacer con los arrendatarios adentro. Los arreglos se demoran 7 meses. Arreglan el techo completamente, lo ponen bonito, vuelven a pintarlo y todo. Según la norma del artículo 521, el arrendatario de esa casona comercial que antiguamente estaba, digamos que era una señora que vendía lencería, tiene derecho, o prelación más bien, sobre las otras personas que quieran poner negocios ahí, de tomar ese local en arrendamiento de nuevo. Y así lo establece la norma. Le dice usted, señor antiguo arrendatario, usted tiene preferencia respecto a las demás comerciantes que quieran venir acá para que usted nos manifieste si es su deseo continuar con el contrato de arrendamiento que usted tenía, de tal suerte que usted no tiene que pagarme ninguna prima adicional, no tiene que dejarme una caución, no tiene que darme un bonus extra para poder
tenerlo como preferente en el momento de yo como arrendador hacer la verificación de personas como tal, de comerciantes como tal. ¿Y cómo se hace ese procedimiento? Ahí está establecido en el parágrafo cómo se hace el procedimiento de elección del comerciante con preferencia. Dice, para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al comerciante con lo menos 60 días de anticipación la fecha en que va a hacer entrega a los locales comerciales. Y es decir, el comerciante deberá manifestarle con anterioridad a esta fecha que deberá dar aviso a aquel que no con menos de 30 días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no el derecho de preferencia para el arrendamiento. Entonces, siempre por correo certificado. El arrendatario, el arrendador tiene la obligación de enviarle un correo certificado o a través del cual le hace un aviso al comerciante arrendatario informándole no con menos de 60 días de anticipación a la entrega de las obras del local reparado, que le manifieste por escrito que el local va a quedar a disposición a partir de tal fecha. De igual suerte, el comerciante anterior que estaba ahí, que fue desahuciado y su contrato terminado, dentro de ese plazo y no con menos de 30 días a la entrega de la edificación, tendrá que manifestar si acepta o no acepta su derecho de preferencia. Entonces, regla para el arrendatario. Para el arrendatario, ¿qué tiene que hacer? Avisarle no con menos de 60 días a la entrega del inmueble. No con menos de 60 días tiene que avisarle al comerciante que le va a entregar el inmueble, que las obras fueron realizadas ya. Pero es el arrendador, ¿no? Eso, para el arrendador, perdón. Uy, sí, acá me escribí la palabra, se equivocó. Un pequeño lapsus. Arrendador. Reglas para el arrendador: avisarle no con menos de 60 días a la entrega del inmueble que las obras ya fueron realizadas. ¿Listo? Y la regla para el arrendatario sería que el arrendatario tiene que optar o no por el derecho de preferencia con no menos de 30 días a la entrega del local o la edificación, digámoslo así. Todo por escrito, porque las cosas que no se hagan por escrito no tienen valor. Entonces, y ojalá por correo certificado. El código no lo dice, pero por valor siempre es bueno hacerlo. Puede ser que lo manden por un correo electrónico sin necesidad de correo certificado. Puede ser que lo hayan mandado por un WhatsApp y uno dice, sí, tengo derecho y yo quiero. Y ahora, el mismo artículo 521 también establece una situación particular. ¿Qué pasa si los locales comerciales o las instalaciones que estaban dadas en renta son en número menor a los anteriores que existían?
Entonces nos dice, si los locales reconstruidos o la nueva edificación son en número menor de los anteriores, los arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia excluirán a los demás en orden de antigüedad. Pongámonos a pensar nosotros que en una edificación hay 5 locales comerciales y se hacen unas obras y se remodela la casa, pero en pro de mejorar digamos, la eficiencia de los locales comerciales y volverlos más modernos, más iluminados, más amplios. De los 5 locales comerciales que habían en esa casa en todo el primer piso, solamente quedan 3. 2 desaparecen. Es decir, que de 5 locales comerciales se convirtieron en 3. Entonces, el artículo 521 nos establece que también todas las personas que estaban teniendo la renta, los locales comerciales, tienen derecho a ejercer la preferencia de anterior arrendatario. Pero como quiera que se extinguieron 2 locales comerciales, se establece una regla para saber qué comerciantes se van a preferir con respecto a cuáles no. Y el código dice que únicamente se preferirán a los arrendatarios más antiguos. Es decir, los que sean por contrato escrito que tengan o verbal que hayan tenido con alguna prueba, ellos serán los que tienen derecho de elegir y desplazando a los otros comerciantes. Obviamente, los contratos más antiguos tienen más valor. No nos dice nada el Código de Comercio con respecto de qué pasaría si todos los comerciantes tuvieran la misma antigüedad, porque puede ser el caso. ¿Qué tal que yo tenga una casona comercial de esas que cogen casas antiguas y hacen locales comerciales y todos los arrendatarios hayan llegado el mismo día? El día que yo entregué los locales, que abrí el centro comercial, los 5 señores me arrendaron los 5 locales comerciales. Y yo tuve que hacer unas adecuaciones y siguen los mismos 5 comerciantes. El código no nos dice absolutamente nada sobre esto. Pareciera ser que no es posible que pase en el campus de del derecho esa situación, pero me imagino que alguna lógica podría existir. Yo creería que de pronto enviarles las comunicaciones y los 3 primeros que lleguen a aceptar su derecho de preferencia, pues serán los que van a ser oídos, ¿no? O lograr determinar en qué contrato fue firmado primero y cuál después, porque no todos pudieron haber sido firmados a las 5:02 en punto, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones eh, para divagar, como se dice. Listo. Ahora sí continuamos con qué acciones tiene el arrendatario que le han terminado injustamente su contrato de arrendamiento. Está entonces en todo lo referente a los casos en que el arrendador debe indemnizar a su arrendatario. Recordemos que nadie puede dar por terminado el contrato de arrendamiento si no es dentro de las causales del artículo 518, motivo por el cual el contrato. Motivo por el cual, obviamente, que si es por la causal primera, pues hoy, de pronto no me cabe. Si es por la causal primera, obviamente, no hay lugar indemnizar al arrendatario. ¿Por qué no hay ningún lugar a indemnizar al arrendatario? Pues obviamente, no es que el arrendatario fue el que incumplió el contrato de arrendamiento, tanto así que se logró verificar al interior de un proceso judicial que fue incumplido, que no pagó los cánones, que utilizó el local para una cosa que no tenía que utilizarlo, que dañó las instalaciones, etcétera. Motivo por el cual el que tiene que indemnizar realmente es el arrendatario, el arrendador, no lo contrario. En este evento entonces de la primera causal no hay lugar a ningún tipo de indemnización. Entonces, ¿cuándo hay lugar a indemnización? En la causal segunda
Y tercera, del 518. En estos eventos sí hay lugar a la indemnización. ¿Y cuándo hay lugar a esta indemnización al arrendatario? Pues cuando se logra verificar que fue irregularmente desahuciado, eh, irregularmente desahuciado. ¿Y cómo se logra comprobar eso? Pues obviamente que si la causal que se había adecuado era la del numeral segundo del artículo 518 y habíamos manifestado a nuestro arrendatario que nosotros íbamos a usar la casa para nuestra propia habitación, y una vez nosotros como arrendatarios entregamos el local comercial y nos damos cuenta al cabo de los 2, 3 meses o a los 8 días, no sé, cualquier tiempo, que efectivamente el arrendador no le dio uso para vivir él, la tiene desocupada, o que se la arrendó a otras personas para un colegio, o que se fue a vivir ahí otra persona, inmediatamente nosotros estamos habilitados para solicitar la indemnización. Que si nuestro arrendador nos termina el contrato de arrendamiento porque va a poner un local comercial de su propiedad sustancialmente diferente al que nosotros teníamos como arrendatarios, y nosotros como arrendatarios entregamos el local comercial y nos damos cuenta que nuestro arrendador, o primera opción, puso un local sustancialmente diferente, pero no es de él, incumple. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Pues vamos a Cámara de Comercio, sacamos un registro correspondiente en Cámara de Comercio y nos damos cuenta que que no era, que el local comercial, o sea, que el negocio no está a nombre de él, se lo arrendó a otra persona. O que sí puso un negocio de él, registrado en Cámara de Comercio con su nombre o una sociedad donde él figura, pero el local tiene una actividad comercial sustancialmente igual a la que yo tenía. Yo vendía pan y el señor está vendiendo pan. Yo tenía una empresa de distribución de computadores y el señor puso una empresa de distribución de computadores. Entonces, inmediatamente nuestro arrendador está incumpliendo el desahucio. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros nos hicieron terminar el contrato anticipadamente, que nos sacaron de nuestra unidad comercial, que nosotros, en motivo de que nos sacaron de esta unidad comercial, nosotros tuvimos que irnos para otro lugar, tuvimos que liquidar empleados, tuvimos que cerrar nuestro negocio por un tiempo definido. Es decir, nos perjudicaron gravemente en nuestras actividades comerciales, motivo por el cual tenemos que ser indemnizados. Doctor, Si una esta pregunta. causal, ¿sí? Bien, Jonier. Profe, una pregunta pequeñita, qué pena. En caso de que el arrendador muera y el establecimiento de comercio sea heredado, ¿estos herederos también deben someterse a estas causales? Sí, claro, aunque realmente lo que pasa es que nosotros como tenedores de un contrato de arrendamiento no tenemos por qué correr con la mala suerte de lo que le llegue a pasar a los dueños de los diferentes establecimientos. Entonces, el ejemplo que usted está poniendo es más que lógico. En el evento que yo como arrendatario lleve, por decir algo, 6 años en un establecimiento de comercio en renta, siempre haya cumplido con mi arrendamiento, tengo muy bien cuidado el mismo, con mejoras, con todas las mejoras locativas del caso, nunca me atraso en mi renta, etcétera. Pero el arrendador muere. O digamos que también puede ser que se extinga, digamos que el local es de la Santo Tomás y la figura jurídica de la Santo Tomás se liquidó. También es una muerte, porque también los arrendadores pueden ser personas jurídicas.
¿Qué hacemos nosotros como tenedores? ¿Qué hacemos nosotros como arrendatarios? ¿Tenemos que entregar el contrato de arrendamiento porque se acabó el contrato principal? La respuesta es no. Nosotros, como somos terceros de buena fe que hemos suscrito un contrato de arrendamiento, continuamos con el mismo. Obviamente que tendremos que realizar un nuevo contrato de arrendamiento en virtud de la renovación del mismo cuando sepamos a quién le corresponde ese local comercial. Por ejemplo, en el evento de que sea sometido a una herencia. Nosotros no podemos firmar un contrato de arrendamiento con un heredero que diga que este local comercial va a ser mío, ¿no es cierto? Tendremos que hacerlo directamente con la albacea testamentaria si hay, porque la albacea sí está destinada a realizar la administración de los bienes. En el evento que sea una sucesión intestada, nos va a llegar una comunicación del juzgado que dice que lo que paguemos nosotros como canon de arrendamiento, tenemos que abonarlo, ya no entregárselo a uno de los herederos, sino abonarlo a cuenta del juzgado a nombre del proceso. De tal suerte que cuando nosotros como arrendatarios sepamos a quién le adjudicaron ese local comercial, podamos suscribir un nuevo contrato con esta persona. Pero como nosotros como comerciantes ya llevamos más de 2 años sobre el inmueble y en el caso de vivienda, los habitacionales, más de 1 año disfrutando del contrato, nosotros tenemos derecho a nuestra renovación del contrato. Pero como cambió una de las partes, fíjese que la figura de la renovación es perfecta, porque la renovación es un nuevo contrato que cambian algunas condiciones contractuales. Acá cambió una parte. Entonces, simplemente en virtud del cambio de la parte, simplemente se tiene que renovar el contrato. Por eso les decía en la clase pasada que la única forma en que nosotros tengamos que salir del inmueble, nosotros como arrendatarios, es cuando una tercera persona está peleando la titularidad del derecho real de dominio y nosotros tenemos que hacer el saneamiento por evicción. Entonces, en esos eventos, que nosotros seamos desplazados porque por ejemplo, en virtud del proceso reivindicatorio, pues obviamente que nosotros tenemos que entregar el local comercial libre de todo gravamen y nosotros como estábamos ejerciendo tenencia en nombre de ese poseedor regular y que ha sido vencido en un proceso reivindicatorio, nuestro contrato terminará por orden judicial. Pero ese ya digamos que es otro cuento. Pero muy válida la pregunta que me hacías, Johnny. Entonces, estábamos hablando sobre la terminación del contrato de arrendamiento que otorga al arrendatario el derecho de ser indemnizado. Y estábamos explicando la causal segunda, tanto cuando el local comercial no es destinado para la habitación del mismo arrendador o que el arrendador no ponga un negocio de él en el inmueble o que ponga uno de él, pero que sea sustancialmente igual al que teníamos, da lugar a que nosotros podamos ser indemnizados. Al igual que si nosotros fuimos desahuciados por la causal tercera del artículo 318 y no nos otorgaron el derecho de preferencia para volver al inmueble y nosotros somos obviados y nos sacan de ese local comercial, nosotros también tenemos derecho a que ser indemnizados. O que nos han pedido el local comercial porque toca ser reconstruido, renovado, pero el arrendador no hace nada por reconstruirlo y renovarlo. También nosotros tenemos obviamente que ser indemnizados por los daños que se puedan haber causado. Obviamente acá no cabe la indemnización, como se decía en la parte final del 520, en los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente, no hay lugar a indemnización, porque cuando es la autoridad competente que manda demoler un local porque está amenazando ruina, pues obviamente el contrato de arrendamiento se terminará y el arrendador
pues no vuelve a parar su edificio porque no tiene dinero, por ejemplo. Pongámonos a pensar todas estas casas antiguas que no pueden ser reparadas porque son muy costosas, estructuralmente es muy difícil intervenirlas, y la gente termina entregando, pidiendo los locales comerciales porque se va a caer la casa, amenazan ruina, pero no se hace nada tampoco ¿por qué? Por remodelarlo. En ese evento podría ser indemnizado el comerciante. Sí, no, pruébenlo. Porque si yo como arrendador digo es que yo no físicamente no tengo dinero para poder arreglar el inmueble. Me tocó terminar el contrato para evitar una calamidad, que se cayera la casa encima del establecimiento de comercio y yo como arrendador tuviera que pagar todos los muertos y todos los daños causados por mi propiedad, motivo por el cual lo acabé porque está en ruina, pero es diferente, digamos, es otro presupuesto. Ahora, entonces, ¿qué tiene que indemnizar? O sea, ¿qué acción es? Es una acción indemnizatoria ocasionada por una responsabilidad contractual. Entonces, el proceso como tal que se va a iniciar en este evento sería un proceso declarativo, verbal. La cuantía, ustedes la determinan si es de menor, de mínima o de mayor cuantía, dependiendo la suma de todas las pretensiones, con juramento estimatorio, porque acá estamos hablando que vamos a cobrar daños y perjuicios, obligatoriamente tenemos que hacer el juramento estimatorio. Un proceso declarativo verbal. No tiene disposición especial, pero el título de imputación surge por responsabilidad contractual. Porque la responsabilidad emanó del contrato de arrendamiento que nosotros teníamos. Por consiguiente, el arrendatario que injustamente haya terminado el contrato de arrendamiento con su comerciante tendrá que pagar todos los daños y perjuicios causados por la terminación. Por la terminación del respectivo contrato. Entonces, dentro de esto obviamente está los daños emergentes y el lucro cesante. Obviamente. Entonces, ¿cómo se tasan los daños y perjuicios al interior de esto? A través de un perito evaluador de intangibles, que también tiene que estar inscrito en el RA, obviamente. Entonces, el perito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer dos campos de acción, digámoslo así. Lo primero que se tiene que hacer el avalúo es con respecto del, digámoslo así, del daño emergente. El daño emergente son todos los dineros que nosotros tuvimos que gastar para contener la calamidad. Daño emergente. Entonces, por ejemplo, en el daño emergente podemos nosotros tasar todos los perjuicios, por ejemplo, de que yo tuve que contratar unas personas para que me empacaran absolutamente todas las cosas y me hicieran la mudanza. Contraté un camión de mudanzas. Tuve que llevar todas mis mercancías y muebles a una bodega mientras que conseguía yo una nueva instalación para poder continuar con mi actividad comercial. Tuve que pagar hotel a las personas que vinieron a instalar y desinstalar todos los aparatos técnicos que habían allí, que solamente era una empresa que de Bogotá, me tocó traerlos. Todos esos son daños emergentes, ¿sí?
Y el lucro cesante ya es diferente. El lucro cesante es todo lo que dejaron de ganar ustedes en el periodo del tiempo que terminaron la relación comercial. Y esto se hace con los libros de contabilidad. Entonces, el perito que ustedes designen para hacer el estimativo del lucro cesante de lo que dejaron ustedes de ganar porque les cerraron el local comercial donde ustedes estaban operando, tiene que revisar todos los informes contables y lograr determinar cuánto era la venta de lo que ustedes producían mensualmente allí, cuánto eran sus activos, cuánto eran sus pasivos y cuánto era su ganancia, motivo por el cual usted se te podrá determinar cuál es el margen normal de ganancia que se tenía en ese establecimiento de comercio y el cual tiene que pagárseles como lucro cesante. ¿Por cuánto tiempo? Pues a ver, si como motivo de la terminación del contrato de arrendamiento yo no me pude instalar en ningún otro lugar, pues indeterminado. Todavía tocaría mirar los que se causen de ahí hasta la presentación de la demanda. Si fue, digamos, 6 meses mientras que yo conseguí un nuevo establecimiento de comercio, lo adecué, lo pinté, llamé a mis clientes, pues lo he dejado de ganar en el tiempo que estuve cesante, que estuvo cerrado el establecimiento de comercio. Ahora, otro ítem de indemnización dentro de este proceso verbal. Entonces, el primero, todo lo que son daños y perjuicios causados, tanto daño emergente como lucro cesante. El segundo ítem de indemnización son todos los gastos requeridos por el comerciante para una nueva instalación. Me deja de escribir a ratos el computador. Congestiona el internet, no me deja escribir. Es rarísimo lo que le está pasando a esto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que también el arrendador que haya desahuciado injustamente al arrendatario y le haya terminado el contrato de arrendamiento, lo tendrá que indemnizar respecto de todos los gastos que el comerciante arrendatario tuvo que usar para buscar una nueva instalación e instalarse en unas nuevas locaciones. ¿Sí? Entonces, pongamos el ejemplo de una droguería. Entonces, si yo tenía una droguería y fui injustamente terminado mi contrato de arrendamiento y luego logro demostrar la causal segunda o tercera que no se cumplió, pues yo, fuera de todos mis daños y perjuicios causados por la contingencia y lo que dejé de gastar, también me tiene que pagar el arrendador todos los gastos requeridos que yo tuve como comerciante para mudarme a una nueva instalación e instalarme dentro de la nueva instalación. Esto sería más o menos semejante al daño emergente. Pero digamos que va un poquito más allá del daño emergente porque también cubre todas las obras necesarias e indispensables que yo tengo que desarrollar en la nueva locación para que quedara igual a la que yo ya tenía. Entonces, por ejemplo, daño emergente sería en el evento de contar la desinstalación de todos los archivadores, la desinstalación de la barra donde yo atendía al público, la mudanza, las cajas, todo eso, el camión del trasteo. Pero los gastos requeridos por el comerciante para las nuevas instalaciones es ya dentro del nuevo local comercial que yo conseguí, poner de nuevo todas las bancas, poner de nuevo todas las vitrinas, poner de nuevo
todas las todos los habitáculos necesarios de mi droguería. Todos esos gastos tienen que ser indemnizados. ¿Y cómo se logran probar? Pues a través de las facturas que ustedes tengan de todos los recibitos que le hayan hecho por las personas expertas que ustedes tuvieron que contratar para que le hicieran las instalaciones. Que si ustedes su droguería era pintado con la pared color rojo y azul y con un letrero en una pintura especial y un logo en luces neón, tuvieron que hacer eso de nuevo. Todo eso son gastos nuevos. Todos esos son gastos indispensables que ustedes tuvieron que usar para poderse mudar a esa nueva local comercial. Como tercer ítem de indemnización, el comerciante, el arrendador le deberá indemnizar a su arrendatario todas las liquidaciones de empleados por terminación de contrato. Porque resulta que cuando se termina el contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento injustamente, el comerciante arrendatario tuvo que irse. Y motivo por el cual, por ejemplo, terminó su empresa y tuvo que liquidar a 5 empleados, pagándoles la terminación de contrato sin justa causa, indemnizándolo en todo sentido laboralmente. O tuvieron que mudarse, mientras se mudaban durante esos 4 o 5 meses, tuvieron que suspender los contratos de arrendamiento que tenían, motivo por el cual tuvo que pagar indemnizaciones laborales. Todas estas indemnizaciones laborales también las tiene que pagar obligatoriamente el comerciante, el arrendador que terminó el contrato injustamente. Y finalmente, tendrá que indemnizar al arrendatario en el valor de las mejoras que existían, las mejoras necesarias que había hecho el arrendatario en el local. Si en virtud de un acuerdo netamente consensual entre arrendador y arrendatario se había convenido que alguna mejora necesaria, por ejemplo, poner gas o arreglar una estructura del techo o algo así, no fuera por cuenta del arrendador, sino que el arrendatario iba a pagar parte de esa mejora y el contrato de arrendamiento termina injustamente en virtud de alguna de las causales del 518, el arrendador tendrá que indemnizar al arrendatario con respecto de devolverle la totalidad del valor de las mejoras que él hubiera podido realizar al interior de los mismos. A ver qué se me queda por acá. En el 522, ustedes lo leen en el inciso segundo, establece: en la estimación de los perjuicios se incluirá, además del lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o del traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que le hubiera hecho en el local entregado. Y finalmente, en este proceso declarativo verbal de responsabilidad contractual, el local comercial quedará inmerso como una medida cautelar con respecto al pago de las obligaciones indemnizatorias. Me explico.
El inciso final del 522 establece: el inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se prevé para este tipo de procesos que versen sobre el dominio de los inmuebles. Es decir, que fuera que ustedes inician un proceso de responsabilidad contractual para lograr que se le paguen a ustedes todos los daños y perjuicios por la terminación anticipada del contrato del arrendamiento, que se tasen respecto de daño emergente, lucro cesante, los gastos requeridos para la mudanza de nuevas instalaciones, las liquidaciones de todos los empleados y el valor de todas las mejoras que ustedes hubieran hecho, el local donde ustedes estaban desarrollando la actividad de comercio, bien sea una bodega, bien sea una oficina, bien sea un local comercial, bien sea un lote de terreno, donde sea que estuviera vigente el contrato de arrendamiento, estará afectado, especialmente como lo establece el artículo 522, como garantía para el cumplimiento del pago de estas indemnizaciones. Es decir, la demanda correspondiente se inscribe al interior del folio de matrícula inmobiliaria y una vez inscrita la demanda dentro de este folio de matrícula inmobiliaria y en el evento que el arrendador tenga que pagar a su arrendatario indemnización y no lo haga porque no tiene el dinero, por ejemplo, para hacerlo, el local comercial que esté inscrita en la medida cautelar será ejecutado como tal y se evaluará y se rematará y con esos dineros se le pagará al comerciante arrendatario que tiene que ser indemnizado. Entonces, muchachos, ustedes se dan cuenta, no es tan fácil terminar un contrato de arrendamiento de carácter comercial. Solamente se puede terminar por 3 motivos fundamentales, que ya los hemos visto. En el evento que no sea por incumplimiento de las relaciones contractuales, sino que sea porque las otras dos, tras el numeral segundo y tercero, el 518, tienen que ser extremadamente juiciosos ustedes y conscientes en que pueden aconsejar a sus clientes en realizar este tipo de desahucios, porque fíjense que para el arrendatario le puede salir sumamente costoso realizar la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Ustedes cuánto creen que vale mudar una empresa? Pónganse a pensar en cualquier tipo de empresa que ustedes le terminen el contrato de arrendamiento, cuánto valen los daños y perjuicios emanadas de esa terminación del contrato de arrendamiento anticipada y sin justa causa, cuánto vale el daño emergente, el lucro cesante, cuánto vale la nómina de los empleados. Y además, que el local comercial que ustedes dieron en arrendamiento queda afecto a ese proceso. Es decir, si ustedes no pagan todos los daños y perjuicios causados, pues, pues tendrán que rematar el inmueble correspondiente. Además, en este caso, como quiera que se pide la inscripción de la demanda al interior del folio de matrícula inmobiliaria del establecimiento de comercio que ustedes van a iniciar el proceso, no necesitan conciliación como requisito de procedibilidad. Ustedes pueden iniciar el proceso directamente. Lo único que tienen que hacer es pagar la respectiva póliza judicial para poder iniciar el proceso, porque ustedes están pidiendo la inscripción de la demanda al interior del folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, fíjense que es muy, muy oneroso. Bueno, muchachos, esto sería lo referente a las normas comerciales. Ahí quedan solamente 2 articulitos, que una ya le hemos tratado, el 523, que habla del subarriendo y la cesión del contrato, pero pues obviamente no vamos a volver a repetirlo porque ya hemos hablado profundamente sobre ese tema con respecto a que es imperativo que en el interior del contrato de arrendamiento por escrito conste la posibilidad de realizar el subarriendo total o parcial del inmueble y de hacer las sesiones del contrato. Y el artículo final que habla sobre
el carácter imperativo de estas normas, artículo 524, que establece que contra las normas previstas en los artículos 518, 523 inclusive, no podrá afectarlos ninguna estipulación de las partes. Es decir, les da la prevalencia de normativa en el entendido que las partes no pueden hacer negociaciones con respecto de las prohibiciones que se establecen al interior de este artículo. No le es dado a las partes, en virtud del principio de la consensualidad, tratar de solucionar, de adecuar estas causales o los términos del desahucio. Es decir, yo en virtud de mi ejercicio de la libre voluntad contractual, no puedo decir entre arrendador y arrendatario, oiga, digamos que el desahucio va a ser con un mes nomás. Pongámoslo de un mes, listo, digámoslo por un mes. O no podemos decir que el arrendatario, el arrendador no podrá realizar el desahucio con la causal segunda del 518. No, porque son normas de carácter imperativo. Y cualquier norma que vaya en contra, cualquier norma contractual es decir, estipulación dentro del contrato de arrendamiento que vaya en contra de lo establecido en el artículo 518-523, se ha de entender como no escrita. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves. Hay dos personas con las que tengo que hablar que me están debiendo una nota. Me comunico con ellas por privado. A partir de este momento, entonces, voy a tener la grabación y se las voy a subir el vínculo en la página del campus para que ustedes puedan ver en YouTube, en el canal que tengo a su disposición, la clase en el evento que quieran repasar. Lean el código, lean libros sobre el tema y no hay ningún inconveniente. Bueno.